Bueno, como les decía, una gran alegría estar en contacto con mucha gente conocida, amiga, y muchos docentes de nuestra querida provincia de Santa Fe, pensando, creo, en estos momentos cómo seguimos trabajando por la educación, ¿no? Creo que eso es lo interesante de este momento, cómo evaluamos esta experiencia y cómo seguimos trabajando por la educación para sostenerla y para mejorarla dentro de todo lo que podemos hacer cada uno desde nuestro lugar. Claudia, ¿cuánta gente que se reunió ya? Realmente es un placer ver cómo se va sumando gente, mucha gente conocida, mucha gente que conozco personalmente. Realmente va a estar muy buena la reunión. ¿Te parece que hacemos, que largamos nomás? Así aprovechamos el tiempo. Dale, Virginia. Va a haber muchas preguntas, hay mucha inquietud acá entre toda la zona de la región Quinta. Y bueno, para empezar, primero agradecerte, Claudia, la buena predisposición de poder estar en esta actividad, para poder llevar adelante esta actividad que organiza el Centro Socialista de Cañada de Gómez. También queremos agradecer a toda la comunidad educativa de la región Quinta que se ha sumado, y veo que también hay gente que no pertenece a la región Quinta que se sumó, y realmente es empleando gente. Bueno, en esta presentación muy sencilla, todo el mundo te conoce, pero igual no puedo dejar de mencionar que un poco tu trayectoria, que, bueno, te desempeñaste como ministra del año 2012 al 2019, actualmente sos diputada de la provincia de Santa Fe y presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Entre paréntesis, sos también, aparte de presidente, la más activa presentando proyectos de comunicación. Y bueno, y también integras las comisiones de cultura y medios de comunicación y de derechos y garantías. Trayectoria, ya sabemos la importancia de cómo valorás los encuentros, de cómo valorás la palabra, y para así poder cumplir desde este nuevo rol que estás desempeñando, poder construir leyes que estén acordes a lo que la comunidad, a lo que la ciudadanía necesita. Y bueno, estamos juntos hoy acá. Y bueno, me callo un rato y te dejo hablar a vos, Claudia. Bueno, primero agradecer yo a Virginia, a todo el equipo, al PS de Cañada, bueno, y por supuesto a todos los docentes, los y las docentes que se han sumado, porque estos encuentros tienen un enorme valor para mí. Ustedes saben que es mi primera experiencia en el ámbito legislativo, toda mi vida la he hecho desde la gestión en la universidad y desde la gestión en el ministerio, también en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, antes del Ministerio de Educación. Y bueno, la tarea legislativa para mí es totalmente nueva, estoy aprendiendo cómo se desarrolla, pero a medida que voy aprendiendo, también por supuesto lo que más me interesa es escuchar las inquietudes de los y las santafesinas que permanentemente me hacen llegar, y ahora, bueno, que nos manejamos en esta época de pandemia a través de estas plataformas que aprendimos a utilizar rápidamente, tuvimos que aprender a utilizar rápidamente. La verdad que el contacto es muy rápido con toda la provincia. Yo he presentado a nivel legislativo varias iniciativas que me han acercado docentes, algunas vinculadas a comunicaciones, otras pedidos de informes al Poder Ejecutivo, otras con propuestas y sugerencias y hasta propuestas de leyes para poder de una manera constructiva seguir haciendo un aporte al sistema educativo de Santa Fe. Ayer precisamente tuvimos sesión en la Cámara. Ustedes a lo mejor encuentran un pequeño video en las redes sociales donde hice una intervención
haciendo un poco un raconto de todas estas presentaciones legislativas. Bueno, la última presentación estuvo vinculada a la educación para jóvenes y adultos, que es lo último que charlé con directoras, con docentes que trabajan en esa modalidad, pero en realidad hemos trabajado prácticamente todas las propuestas que me han llegado de los docentes. También en el mismo video decía que lamentablemente no hemos tenido respuesta positiva del Poder Ejecutivo, si bien lo hemos solicitado de manera reiterada, para mantener un diálogo abierto y para transmitir fundamentalmente algunas propuestas en base al conocimiento de 7 años de gestión, que como ustedes saben ha sido casi un récord en la provincia de Santa Fe, y que bueno, nos parecía que había políticas interesantes a las cuales darle continuidad como políticas de Estado, independientemente de los gobiernos, ¿no? Nosotros siempre apostamos a eso, a las políticas públicas, transformarlas en políticas de Estado. Lamentablemente no hemos tenido eco en muchas de las cosas que hemos presentado, pero vamos a seguir insistiendo. Yo creo que estamos en un momento muy especial también con esta pandemia. Entendemos que no es fácil llevar adelante algunas propuestas, pero la verdad que todo lo que presentamos lo consideramos como absolutamente factible, porque conocemos el sistema desde adentro, conocemos la gestión desde adentro. Yo decía ayer, sabemos lo que se puede hacer y sabemos lo que se debe hacer. Entonces creo que eso es lo que permanentemente va a ser nuestro trabajo y nuestra lucha ahora desde la legislatura, ¿no? Y siempre con la esperanza de poder seguir construyendo un montón de cosas que hacen falta todavía en educación, porque ustedes saben perfectamente que en educación siempre hay que seguir construyendo, que nunca nos podemos detener. Y bueno, creo que fundamentalmente la etapa que se viene, que es la de la post-pandemia, con los aprendizajes que pudimos haber tenido en esta pandemia, lo bueno, lo malo, lo regular, lo que salió bien y lo que salió mal, pero ya tendríamos que estar pensando, planificando, analizando cómo va a ser la etapa educativa de la pospandemia, que me parece que ahí está el gran desafío de lo que queda del año y de los próximos años, porque realmente sabemos que falta mucho por hacer todavía y hay que seguir trabajando con mucha fuerza. Y yo lo que he notado en esta etapa, en particular en la etapa de pandemia que todavía estamos atravesando, es una falta muy grande de acompañamiento a los docentes, a las escuelas, a los equipos directivos, que nosotros permanentemente tratábamos de hacer desde el Ministerio de Educación. Algunas cosas habrán salido mejor que otras, seguramente se han cometido errores, pero yo nunca me voy a olvidar el recorrido por las escuelas y el diálogo permanente con los docentes, que es donde uno realmente puede captar con escucha activa, con mucha sensibilidad qué está pasando y qué se puede aportar y qué se puede transformar desde la política pública. Creo que ahí está el gran desafío, y este diálogo creo que continúa ahora desde otro lugar y nos va a permitir seguir construyendo. Claudia, vos te escuchaba recién atentamente y las principales características de tu gestión fue el hecho de recorrer el territorio. Particularmente yo tengo más de 30 años en la docencia y no hubo otra gestión en donde los funcionarios recorrieran las escuelas de la manera que lo recorrieron en tu gestión. Estaban presentes y sí, nos sentíamos acompañados. Así que esa fue una de las características que, bueno, que por lo menos a mí me marcó mucho. Y estábamos hablando un poco de los proyectos y de tu actividad en la Cámara de Diputados, y bueno, uno de los proyectos más importantes que presentaste en estos últimos días fue el proyecto de ley de educación virtual, que realmente, bueno, tiene unos puntos muy importantes. ¿Querés que vayamos charlando sobre el tema?
Sí, cómo no, cómo no. La verdad que fue un desafío muy grande, lo pensamos mucho, pero fundamentalmente pensamos en que este periodo de pandemia nos puede permitir evaluar lo positivo y lo negativo de la educación virtual, ¿no? Porque obviamente hay aspectos en los dos sentidos, para analizar y para pensar. Creo que por un lado se viene una etapa de educación mixta, como ya lo dijo el Ministerio de Educación de la Nación. Han visto que en otros países han vuelto a clases y han tenido que retroceder. Bueno, los procesos son realmente complejos, o sea que sin duda la educación va a seguir teniendo momentos de virtualidad. Entonces creo que en esos momentos de virtualidad ahora sí tenemos que pensar cómo planificarnos. La pandemia, por supuesto, nos tomó de sorpresa y tuvimos que hacer lo que podíamos. Creo que de todas maneras en Santa Fe estábamos adelantados con el EMPA 1330, con el Vuelvo a Estudiar virtual, con mucha formación docente, acompañamiento en los concursos, diálogo permanente. Quizás si se hubieran tomado más fuerte esas experiencias, se hubieran salvado muchas dificultades con las que se encontraron todos los docentes de la provincia de Santa Fe, ¿no? Creo que hay que tomar algunos aspectos positivos y por eso está la ley, y creo que también hay que aprender. Es todavía un poco temprano para poder hacer una evaluación de la experiencia, pero sin duda hay que pensar en cómo reglamentar ese trabajo docente. Hoy los docentes están trabajando el doble, el triple de tiempo de lo que lo hacían habitualmente. Entonces hay que tomar todas las recomendaciones de las organizaciones internacionales del trabajo. Hay que tomar la experiencia de Santa Fe también en los comités mixtos de higiene y seguridad. Hay que tomar el trabajo paritario que se hizo desde la gobernación de Hermes Wiener en la provincia de Santa Fe. Bueno, de paso aprovecho a comentarles que hoy es el cumpleaños del queridísimo Hermes Wiener, así que después de esta charla va a haber un aplauso muy significativo en toda la provincia de Santa Fe y creo que en todo el país, reconociendo su aporte a la salud pública y a la educación pública, dos pilares fundamentales para garantizar los derechos de cada uno de los ciudadanos. Me parece que va a ser muy importante que reconozcamos esto en un evento de estas características del aplauso a Hermes Wiener. Pero bueno, les decía, Santa Fe tiene muchas cosas para valorar. Tiene la paritaria, tiene los comités mixtos de higiene y seguridad. Todo eso se puede tomar para reglamentar la educación virtual, para reglamentar el trabajo docente en el marco de la virtualidad. Yo creo que hoy eso es indispensable. Eso es un articulado muy importante de la ley que acabamos de presentar en la legislatura, porque no se puede trabajar cualquier cantidad de horas, no se puede trabajar sin los dispositivos, sin el acceso a los dispositivos gratuitamente, no se puede trabajar sin tener conectividad que no salga del bolsillo del docente, o muchas veces el celular, pagando datos, docentes y alumnos. Eso ya tiene que ser gratuito dentro del sistema. Pensamos también que se debe trabajar en la plataforma educativa de la provincia de Santa Fe, en la plataforma pública, las plataformas privadas, las plataformas de las grandes empresas multinacionales. Sabemos que muchas veces capturan los datos y tienen un uso que no puede ser el más adecuado. Se ha visto, bueno, ustedes ya saben, hasta en campañas electorales, el uso de datos de las personas que acceden a esas plataformas, y ha habido enormes problemas a nivel internacional con eso. Con el agravante de que en educación tenemos datos de menores, y eso es muy grave y es una de las recomendaciones de UNICEF en cuanto a cómo garantizar el derecho a la privacidad de los niños y de las niñas, y de los adolescentes, por supuesto.
Bueno, un poco nuestro proyecto contempla todo esto, una plataforma pública que, como digo, no empezamos de cero en Santa Fe, habrá que ampliarla, habrá que mejorarla, pero ustedes mismos han accedido a cursos en nuestra plataforma pública, tienen el legajo digital, habíamos empezado a implementar la libreta digital para los estudiantes. Hay un montón de avances que solo hay que darles continuidad, no hay que destruirlos, hay que darles continuidad, ampliarlos y mejorarlos, porque todo, por supuesto, es perfectible y hay que hacer la inversión que corresponda para mejorarlo. Tenemos, como les decía, el EMPA 1330, que siguió trabajando con absoluta normalidad, excepto, por supuesto, las reuniones presenciales, pero es una experiencia muy valiosa, que ya tiene 5 años, 1.100 egresados y más de 10.000 estudiantes, jóvenes y adultos. Y bueno, esas cosas hacen que Santa Fe no esté partiendo de cero, tenga ya un piso bastante alto como para seguir trabajando y tener su ley de educación virtual, con lo cual seríamos absoluta vanguardia en la Argentina. Les comento que si esto sale es de absoluta vanguardia en Argentina. Ya la Ley Nacional de Educación se tuvo que adaptar, ¿no? Porque no contemplaba que menores de 18 pudieran tener algunos trayectos virtuales en su educación. Y bueno, hubo que reformular el articulado de la ley nacional, o sea que estamos totalmente en regla con lo que se está definiendo inclusive a nivel nación. Nuestra propuesta incluye fortalecer las trayectorias educativas y el seguimiento de cada uno de nuestros estudiantes a través de espacios de virtualidad, de momentos de encuentro en la virtualidad, esto que hoy se llama la necesidad de trabajar de manera mixta o híbrida, y por supuesto las carreras integrales para mayores de 18, o en algunos casos también se proponen para la ruralidad, para el punto de 6 años, bueno, hay distintas propuestas al respecto, pero yo creo que es indispensable tener esta ley que, como les digo, va a ser vanguardia. Claudia, eso sorprende, porque realmente en los últimos años la provincia de Santa Fe fue pionera en estos temas de educación. Bueno, vos lo mencionaste, el EMPA Virtual 1330, y qué diferente serían las cosas si se pudiera replicar virtual a lo que es la educación para adultos en general. Y vos también mencionaste el tema de que cómo están trabajando los docentes, y bueno, todos los docentes, y creo que todos los que están acá, que nos acompañan, van a decir lo mismo, estamos cansados, agobiados por una situación que nos sentimos también, como dije antes, bastante solos en esto. Otra inquietud que me planteo, Claudia, es cómo se podrían mejorar estos programas que se habían comenzado durante tu gestión, la de prevención de adicciones, de violencia, el programa Lazos. Qué distinto sería el panorama hoy, ¿no? Si se hubiera podido seguir aplicando eso. Sí, la verdad que yo también me lo planteo, porque también decimos que en épocas de pandemia este tipo de situaciones se siguen dando. Igualmente las situaciones de abuso, las situaciones de violencia, los equipos de educación sexual integral, todos esos equipos están hoy sin hacer nada, para que ustedes se den una idea, bueno, la desazón que eso significa, ¿no? Porque los equipos socioeducativos, los equipos de ESI, los de Lazos, los de escuela abierta, o sea, hay un montón de equipos muy formados que hoy podrían telefónicamente o en una forma virtual como la que estamos dando esta conversación, estar apoyando a los docentes y estar apoyando a las familias. Yo les digo que las familias también están algunas en una situación de desesperación,
porque se han encontrado, sobre todo las mujeres, que siempre tenemos una carga muy importante sobre nuestras espaldas, nos hemos encontrado con que estamos trabajando en casa, pero también estamos atendiendo a los chicos, también estamos atendiendo lo que llega de las escuelas y de los docentes para poder hacer con los chicos y nuestro hogar. O sea, una sobrecarga laboral muy, pero muy importante. Entonces, con equipos de apoyo, de acompañamiento, totalmente formados y preparados que podrían estar en contacto con todas las familias de la provincia de Santa Fe ante cualquier demanda, necesidad, requerimiento, ¿qué distinto sería a que un docente se sienta absolutamente solo tratando de abordar lo que le pasa a cada uno de sus estudiantes y de las familias de los estudiantes? Creo que hay una falta de planificación, hay una falta de política pública, lo dije ayer también en la legislatura. Uno ha sido muy responsable, porque siendo exministra se imaginan que uno tiene que ser absolutamente responsable en sus dichos, en sus declaraciones. Entendíamos que había un gobierno nuevo, que había que conformar equipos de gobierno nuevo, que además luego surgió este terrible escenario de la pandemia. Pero bueno, ya pasaron 6 meses. Ya pasaron 6 meses y no vemos ninguna política pública activa que esté apoyando el trabajo docente, el trabajo de las familias y de los estudiantes. La verdad que habiendo personas formadas en el ministerio, tranquilamente se podía haber dado esto. Hay muchísimas posibilidades. Hubo 6 meses de transición, imagínense todo lo que se podía haber transmitido de una gestión a otra, y esa voluntad del otro lado no existió. O sea que contando todo ya es un año que hubiera permitido sostener algunas políticas existentes o recrearlas o hacerlas nuevas o cambiarles el nombre. O bueno, por supuesto cada gobierno tiene derecho a hacer lo que considera desde su convicción en el trabajo, pero lo que pasa es que no vemos nada. Entonces ahí es donde viene nuestra desesperación, ¿no? Porque además los tiempos no son fáciles, se ha reemplazado el comedor escolar por bolsones, otra cosa que nos preocupa bastante. Esos bolsones están también a cargo de los docentes, no son nutricionalmente adecuados como lo era la comida del comedor escolar para los barrios más vulnerables. No se da con la frecuencia necesaria ni en la cantidad necesaria. Bueno, todas esas preocupaciones se van sumando y a mí personalmente me desespera saber que hay forma de ayudar a resolverlo. Hay forma de ayudar a resolverlo. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso desde la legislatura también. En el proyecto de ley que presentaste, uno de los puntos es con respecto a que tanto estudiantes como los docentes dispongan de dispositivos, que en este momento es una de las principales faltas que tenemos. Hay muchos docentes que no tienen dispositivos y muchos alumnos que no tienen. Y hay hermanos en edad escolar y tienen una sola computadora o una sola tablet. Y bueno, no solamente el tema de los dispositivos, que es lo que se menciona en el proyecto de ley que presentaste, sino también el tema de la conectividad, que vos también lo mencionaste al inicio de la charla, que en este momento se están marcando más las edades, que eso no... Las desigualdades que teníamos en la presencialidad siguen estando en la virtualidad y aún más marcadas. Sí, yo creo que se ha sumado desigualdad, lamentablemente se ha sumado a todos los esfuerzos que veníamos haciendo. Las desigualdades están en distintos planos, como ustedes saben, son sociales, culturales, económicas, y ahora se suma la brecha digital, porque no tienen las mismas posibilidades todos los hogares ni todos los estudiantes. Entonces, hay que trabajar mucho para que eso pueda salvarse.
Hoy se habla mucho de teletrabajo, ustedes habrán escuchado en los medios de comunicación hacia dónde va el teletrabajo. Bueno, cuando uno analiza en profundidad las leyes de respaldo a los trabajadores y las trabajadoras, todas las leyes laborales que se van elaborando, contemplan hasta que el trabajador, la empresa le provea de un sillón adecuado, ergonómico, para no sumar nuevas patologías laborales. Los docentes siempre hablamos de las patologías de la voz, de distintas patologías que afectan nuestra tarea cotidiana, pero ahora se están sumando otras, de postura, de dolores de espalda, de dolores de muñeca por estar siempre ahí con el mouse y la computadora. Bueno, todas esas cosas tenemos que hacerlas, pero tenemos que hacerlas ya, porque si no, está quedando muy sin respaldo el trabajo docente, ¿no? Está quedando sin respaldo en cuanto a las grandes dificultades con las que encontramos en la pandemia, pero también va a haber en la pospandemia, porque por lo que estamos viendo en el mundo no es fácil la vuelta a clases. Hay un arranque y retroceso, o grupos chicos y otros grupos siguen con la virtualidad, o mitad y mitad. Bueno, o sea que esto hay que pensarlo y rápidamente reglamentarlo, porque hoy estamos en un limbo absoluto. Por eso mi celeridad en presentar la ley, ¿no? Para poder tener estas reglamentaciones que protejan a los y las docentes. Acá estoy leyendo un poquito los comentarios de la gente. Bueno, eh, y muchos comentarios muy, muy buenos. Y bueno, coinciden con nosotros la gente, que se sienten solas. Acá hay un comentario de Silvia con respecto a que las EMPA ni siquiera las contemplaron para los cuadernillos. Todo un tema el de las escuelas. ¿No es cierto, Claudia? Sí, precisamente ayer ingresé un proyecto para las EMPAs, porque se van sumando muchas dificultades. Por un lado nos acercamos a mitad de año y bueno, hay que saber qué hacer, porque sabemos que las EMPA a mitad de año cambian de año. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos estudiantes? ¿Cómo les vamos a tomar examen? No existe el responsable político hoy de la educación de la modalidad para jóvenes y adultos. Entonces están también las supervisoras medio tratando de arreglarse como pueden, pero sin ninguna directiva. No se están otorgando las horas cátedra, las horas de avance necesarias, indispensables para el avance de los cursos. Ustedes saben que nosotros creamos muchas escuelas nuevas. Bueno, esas escuelas nuevas empiezan primero, segundo, tercero, y luego hay que generar las horas de avance para que puedan continuar ese grupo de estudiantes. Eso no se está dando y la verdad que es una preocupación muy, pero muy grande. Ayer presentamos un proyecto sobre este tema y lo hicimos también visible en la legislatura porque entendemos que es un tema muy importante para la provincia de Santa Fe. Si me permiten, quería también saludar al diputado, al exdiputado Miguel Solís, que creo que está por ahí presente. Le quería mandar un gran saludo. Sí, está acá acompañándonos, Miguel. Gracias, gracias. Hola, ¿qué tal, Claudia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Claudia, que hace la... Todo bien. Sí, Virginia. Quería plantearte una pregunta que plantea la Patricia, que es con respecto a la 223, esa famosa 23 sin dormir a los docentes de nivel secundario. ¿Qué pensás respecto a esto de incluir a los repitentes? ¿Cómo influye esto en la continuidad pedagógica? ¿Qué pensás? Sí, la verdad que es muy complejo lo planteado en la 223, porque por un lado no reconoce los exámenes, el trabajo de docentes y estudiantes durante los meses anteriores. Me parece que eso es grave.
me parece que se intenta mostrar como una oportunidad más para los estudiantes, y creo que en realidad es una oportunidad ficticia, porque todos sabemos, a mitad de año cambiar de docentes, cambiar de compañeros, y en una situación como la que estamos viviendo de pandemia, no contribuye para nada a la continuidad educativa, a la continuidad pedagógica, al conocimiento del docente de cada uno de sus estudiantes, al seguimiento y al permitirle tener oportunidades reales. Por eso digo que esta es una oportunidad ficticia, porque obviamente el chico que no, ¿cómo va a ser para cambiar de año si ya transcurrió casi la mitad del año siguiente? A mí me parece realmente muy, muy conflictivo. Creo que va a contribuir al abandono escolar. Estamos viendo también índices de abandono escolar que van creciendo. Todavía no están los índices oficiales, pero sí tenemos lo que cuentan muchos docentes, que ya muchos chicos no se conectan, que no están en contacto, que prácticamente han dejado la escolaridad. Y creo que sí intenta quizá remendar algo, pero con un remiendo que no es efectivo, que realmente no contribuye a la educación, que va a disminuir obviamente la calidad educativa, si bien nosotros nunca ponemos el foco estrictamente en la calidad, sino en la continuidad de nuestros estudiantes y en la posibilidad de que se sostengan con un aprendizaje que les sirva para su vida, ¿no? Cuando siempre hablamos de proyectos de vida construidos a partir de la educación, en síntesis hablamos de eso, en poder trabajar con ellos esos proyectos tan necesarios en estos momentos. Estuvimos discutiendo también en la legislatura el Nueva Oportunidad, un programa que, como ustedes saben, los EMPA de la provincia de Santa Fe han contribuido enormemente en esos sectores tan vulnerados de la población, jóvenes tan vulnerados que realmente necesitaban un programa específico de aprendizaje. La formación profesional ha tenido un rol fundamental en esos espacios, los talleres, el trabajo de nuestros docentes en los distintos cursos de capacitación laboral. Bueno, todo eso no está funcionando como debería funcionar al menos. Si algo se sostiene por dedicación, voluntad y compromiso docente, pero sin un seguimiento, un acompañamiento y una planificación, que es realmente una cosa que nos preocupa mucho, porque como les decía, la educación es una política pública, y como política pública tiene que tener ese tipo de organización, la organización de estar presentes y no dejar librado que cada uno se arregle como pueda. Eso de ninguna manera es una política pública. Que así estamos, cada uno librado, chicos, docentes, padres, a como podamos resolver. Acá hay una pregunta muy interesante de Mabel, que dice cómo cree que debería ser la vuelta a las aulas en la pospandemia. Sí, algo ya comentaste. Sí, claro, se está hablando bastante de eso, se está hablando en que obviamente hay que tener los recaudos que se puedan al máximo de distanciamiento social, de grupos reducidos. Yo sinceramente empezaría por los chicos que no han tenido contacto durante todo este tiempo con sus docentes. A mí eso me parece clave, porque si no la desigualdad educativa va a ser enorme. Entonces, los docentes a través de los sistemas y de todo lo que tenemos en Santa Fe, saben qué chicos les fue más difícil, qué familias les costó muchísimo trabajar, hacer actividades, enviar actividades a los docentes, estar en contacto virtual o a través de cuadernillos o de lo que sea. Entonces, bueno, yo empezaría por ese grupo. A mí me parece que es muy importante, y mientras continuaría
con el resto que se pudo conectar, que pudo tener actividades y que en definitiva pudo tener alguna trayectoria educativa, aunque sea diferente, de esa manera. Pero los que no, para mí hay que empezar por ahí. En la ruralidad me parece que también es bastante fácil empezar. Tenemos escuelas rurales con 10 estudiantes, con 5, con lo que sea. Hay que ver el tema obviamente del transporte, pero allí no habría ninguna dificultad. Tenemos enormes extensiones de la provincia de Santa Fe que no han tenido nunca un solo caso. Reitero, con los resguardos necesarios y con todo lo que tenemos que cuidar, pero me parece que tenemos formas de seleccionar de qué manera comenzamos, con quiénes comenzamos y de planificar y organizar esto. Yo veo todavía mucha dependencia de las decisiones nacionales, como que no hay una decisión provincial concreta tomando las características de la provincia de Santa Fe y la realidad de la provincia de Santa Fe. Por supuesto que en el marco de una crisis, de una pandemia como esta, la centralidad de los equipos de salud, lo que se planifique a nivel nacional es sumamente importante, pero también sabemos que ahí está todo muy matizado por la mirada porteña, ¿no? de la vida. De hecho, los medios de comunicación permanentemente nos llenan de información de lo que pasa en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Y hay una realidad distinta en nuestras provincias que hay que considerarla y hay que planificar en función de esa realidad, no en el aire. Hay que trabajarlo para mí de esa manera. Y reitero, yo empezaría por esos chicos que han tenido enormes dificultades. Haría como un vuelvo a estudiar de todos los niveles y modalidades. Vuelvo a estudiar generalizado, buscando a los chicos y a las chicas que no han tenido oportunidad. Entonces empecemos con grupos chicos, por esos grupos, y luego darle continuidad de acuerdo a la evolución epidemiológica. Obviamente hoy lo que manda es la evolución epidemiológica, pero mientras tanto se pueden empezar a hacer algunas cosas. Hay una pregunta que está relacionada con la anterior, con la que te hice anteriormente, que la hace Roberto Gutiérrez, y en parte la respondiste, pero hay otra parte que quizá la podríamos redondear. Lo que él pregunta es cuál sería el primer paso luego de que los chicos vuelvan a clase y cómo serían las evaluaciones, corrección de tareas y la manera de comunicarse. Eso es lo que está planteando él. El tema de la evaluación es un tema muy complejo, como ustedes saben. Es un tema que a veces se acota a una prueba, y todos sabemos que la evaluación no es eso. Pero a veces en el imaginario de la sociedad está esto de que faltó la prueba, faltó el examen, faltó la nota. Nosotros tenemos claro que eso no es así, que se puede tranquilamente evaluar el proceso, se puede analizar qué posibilidades y cómo accedió cada estudiante en el contexto en el que estaba. No puede ser una evaluación estandarizada en estos momentos de ninguna manera. Hay que estudiar. Ese estudiante en el contexto en que estaba, ¿pudo realmente avanzar y desarrollar alguna de las propuestas? ¿No pudo hacerlo? ¿No tuvo apoyo para hacerlo? ¿O no tuvo voluntad de hacerlo? ¿No tuvo las herramientas para hacerlo? ¿O sí las tuvo y no las aprovechó? Porque bueno, sabemos que hay de todo. Entonces me parece que hoy ese es el tipo de evaluación que hay que hacer y se puede hacer y por supuesto hay que continuar cuando volvamos en el análisis también casi individual de las oportunidades que tuvo cada uno de los estudiantes. Recién hablaste del programa Nueva Oportunidad, también otro programa pionero de la provincia de Santa Fe. Como siempre íbamos adelante. ¿Cómo lo podríamos relacionar para que, si bien ya tocaste el tema, pero es una inquietud que están poniendo en el chat, con el tema de la formación profesional?
y hablan de la necesidad de la presencialidad en la formación profesional. Y por supuesto que es así cuando hablamos de habilidades de trabajo manual, de formación, de esas características. La presencialidad es muy importante, se puede organizar. Nosotros habíamos planteado también desde el principio que inclusive algunas escuelas técnicas, los talleres de formación profesional, con las condiciones de bioseguridad, podían, inclusive, que muchos lo han hecho, muchísimos lo han hecho, pensar en desarrollar algunas actividades para contribuir en esta pandemia, ¿no? Muchos han hecho barbijos, máscaras con computadoras 3D, con impresoras 3D. Muchos han trabajado y han trabajado perfectamente, pero nuevamente sin planificación. Nuevamente sin planificación. Con directivas precisas, con protocolos precisos, esto también se podía haber organizado. Y con grupos chicos, con la distancia suficiente, con la higiene suficiente, así como hoy estamos yendo a un negocio o incluso algunos hoteles que se están abriendo y muchos otros, las peluquerías y muchos otros lugares. Bueno, de la misma manera se podría trabajar en esos talleres. Hoy en Nueva Oportunidad creo que es más indispensable que antes. ¿Por qué? Porque todos sabemos que los niveles de pobreza, los porcentajes de pobreza y de personas que van a tener muchas dificultades en lo económico y en lo social, esos porcentajes se van a ver incrementados. Hoy ya UNICEF habla de un 50% y hasta un 60% de niños, niñas y jóvenes en situación de pobreza en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo vamos a abordar esa problemática de esa magnitud? Si no lo hacemos a través de programas como el Nueva Oportunidad, como el Vuelvo a Estudiar, realmente que puedan garantizar derechos, el derecho a la educación, por supuesto, pero también el derecho a tener una inserción en el mundo del trabajo, a desarrollar una cooperativa, a desarrollar un microemprendimiento, a lo que sea. Pero sí hay que apoyar muchísimo. A veces sabemos que esas instancias de sociabilización, de compartir entre los grupos, el Nueva Oportunidad, ¿se acuerdan? Que tenía esa instancia tan interesante del tercer tiempo, ¿no? Que no solo es educativa y no solo es de trabajo y de aprender un oficio, sino de tener un contacto social, saludable, sano, de poder hablar con otros y de a través de ese hablar con otros poder ir modificando sus condiciones de vida, ¿no? Y creo que este tipo de proyectos va a ser más importante que nunca en la pospandemia. Reitero, por los porcentajes que se van a venir de pobreza, sobre todo en niños, niñas y jóvenes. Lo dice UNICEF, ¿eh? O sea, ya hay estadísticas que están valorando esta situación. Hay tantos comentarios, hay tantas preguntas que pido disculpas si no podemos leerlas a todas. Yo más o menos voy viendo y por ahí me pierdo. Pero acá hay una que es muy interesante, Claudia, que es de Florencia Merindol, que es una estudiante del ISP5, del Instituto 5, de acá de Cañada de Gómez. Y quería preguntarte ella, ¿qué opinas sobre la imposibilidad de las prácticas que están teniendo los estudiantes de las carreras docentes? Es que claro, yo creo que esto va a poder de alguna manera comenzar a dinamizarse cuando comiencen a dinamizarse algunas actividades educativas, ¿no? También se podrían organizar desde la virtualidad las prácticas docentes. Por eso vuelvo al mismo punto. Con la planificación de una política pública podés organizar también una práctica de un instituto, de los estudiantes de un instituto, a través de esta modalidad. Nosotros en el Vuelvo a Estudiar virtual, yo creo que hemos formado a más de 1000 docentes en esta modalidad. Ahí algunos me levantan la mano,
José Luis me levanta la mano. Yo creo que hay más de 1000 docentes formados en la provincia de Santa Fe en cómo trabajar en la virtualidad, cómo desarrollar contenidos virtuales, que no es mandar tarea y que me devuelvan el resultado, ¿no? Es cómo elaborar, producir, desarrollar esos contenidos. Imagínense con una planificación en estos meses, si esos 1000 docentes no podrían ser formadores de formadores. Había que organizarlo. Las personas estaban, los salarios los tenían, solo había que organizarlo y poder acompañar de la mejor manera en una situación tan grave como esta, ¿no? Y en eso se enmarcarían también las prácticas docentes. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar en estas prácticas docentes en estos momentos, que son las que tenemos a disposición y se podían haber implementado? Bien, acá hay un comentario de Gustavo Pasquinelli sobre el área de formación profesional. Acota, Gustavo, que quedamos fuera del relevamiento de componentes informáticos que se estaba realizando. Es una pena porque el área lo estaba necesitando y aún más con esta situación. Yo creo que algo ya abordaste vos en el diálogo que estamos teniendo con respecto a esto. Sí, sí, por ahí me parece que se ha dejado de lado parte del sistema, ¿no? Incluso a medida que fueron saliendo resoluciones y demás, como que se fue dejando para un segundo plano superior, formación profesional, jóvenes y adultos, todo eso fue dejado como en un segundo plano, me da la sensación. Hay otra pregunta de Angelo Gracelli. Angelo es estudiante del Colegio 47, donde trabajo yo. Bueno, Angelo dice, en un momento se hablaba de hacer 2 años en uno o incluso extender el calendario escolar. ¿Cómo crees que se van a recuperar algunos contenidos que de alguna manera no fueron completamente dados? Vos lo conocés a Angelo. Sí, sí, lo conozco también, sí, claro. Conozco estudiantes y centros de estudiantes y muchos chicos muy activos en nuestra provincia que son maravillosos. Y chicas, chicos y chicas. Yo creo que hay que aprovechar algunas cosas que también venimos trabajando en la provincia de Santa Fe. Por ejemplo, la interdisciplina. Porque ahora estamos preocupados por los contenidos que no se llegan a dar. Bueno, si pensamos trabajar los docentes en grupo, abordar algunas situaciones problemáticas o de acontecimientos, como también los vimos en la literatura que hemos desarrollado en la provincia de Santa Fe, los núcleos interdisciplinarios. Si pensamos que desde allí podemos abordar distintos contenidos, a lo mejor no son todos, pero sí pueden llegar a ser los prioritarios y sí pueden llegar a ser los que tengan algún significado muy fuerte en este momento para los chicos y para las familias. Entonces, ¿por qué no pensamos en que el programa se transforme en núcleos interdisciplinarios que, reitero, hay literatura producida por los docentes de la provincia de Santa Fe? Por eso yo digo que nosotros estamos muy adelantados. Y desde allí cada docente puede ir a su disciplina y abordar los contenidos más importantes que le están faltando. Creo que son momentos de creatividad, también de aprovechar todo lo que aprendimos, todos los cursos, todas las formaciones, toda la literatura que leímos, todos los concursos que tuvimos de directores, de supervisores. Aprovechemos todo lo que aprendimos y pensemos cómo aplicarlo en una situación crítica como esta. Yo creo que eso es lo que nos va a permitir salir adelante. Lo que pasa es que, claro, hay que acompañar, hay que apoyar y hay que dar estas ideas para que puedan llevarse adelante, ¿no? Pero tenemos herramientas hoy valiosísimas y no hay que bajar los brazos porque podemos aprovecharlas. Hay varias preguntas de nivel inicial que yo más o menos intenté resumir. Vi de María Verónica y de Mabel, que es cómo crees que deberían ser los protocolos de regreso en el nivel inicial
inicial específicamente. Viste que estamos tratando de tocar todos los niveles. Bueno, inicial obviamente tiene sus características particulares porque se maneja mucho con el cuerpo, ¿no? Se maneja mucho con el cuerpo, con el abrazo, con el baile, con la ronda, con el juego. El juego tiene un rol fundamental en el nivel inicial y va a haber también que pensar algunos juegos que permitan respetar esto que se llama distanciamiento social, que no es fácil, no es nada fácil para el nivel inicial. Creo que va a ser el más complejo de todos. Ahí hay algunas ideas de Tonucci que son interesantes, que es, bueno, algún tiempo estarán en la escuela y otro tiempo estarán en casa y transformemos la casa también en un laboratorio, que también sabemos que no es para todas las casas ni para todos los hogares, ¿no? Porque no siempre hay oportunidades de que esto se pueda dar, de que los chicos tengan un espacio, de que los chicos tengan un lugar para cocinar con la familia, para desarrollar un juego con la familia. Bueno, sabemos las diferencias y las dificultades que hay, pero creo que el nivel inicial va a ser sinceramente el más complejo, por la forma de trabajar, sencillamente por eso. Hay una pregunta de Matías, que es representante del Centro de Graduados del ISP5, que es muy interesante esta pregunta. Dice, quería preguntar si el proyecto del edificio propio para los institutos superiores, proyectos que son de tu gestión, Claudia, Sí. Se siguen trabajando desde la Cámara de Diputados, principalmente el edificio de Cañada de Gómez, que se encontraba bastante avanzado. Sí, la verdad que como ustedes saben, nosotros le pusimos mucho foco a los edificios de los institutos, porque nos parecía indispensable empezar a avanzar con el edificio propio para que la educación superior tenga el lugar que se merece. Lamentablemente se han parado la mayoría de las obras públicas de la provincia de Santa Fe. Entendemos en esta situación que también es difícil, pero también creemos que hay que reactivarlas apenas se pueda, después de esta etapa más grave de pandemia, reactivarlas rápidamente. Estamos presentando proyectos en la Cámara de Diputados para que esto se dé así. Está el de Cañada, que estaba muy avanzado y que había que comenzarlo. Hay otros que están en etapa muy avanzada de construcción, como el de Reconquista o dos de aquí de Rosario. La verdad que hay mucho trabajo en los institutos que me parece que hay que darle continuidad. Y vamos a tener que seguir luchando por algunas cosas, ¿no? Porque no va a haber muchos recursos económicos probablemente, y yo creo que va a haber que focalizarlo fuertemente en salud y educación, como se venía haciendo. Son las necesidades básicas, son los derechos básicos, y como muchas veces decimos, la educación es la madre de todos los otros derechos. Cuando nosotros podemos garantizar educación, podemos garantizar muchas cosas más que solo la educación, o la educación en el sentido más amplio, en el sentido de ciudadanía, en el sentido de análisis crítico, en el sentido de poder construir un proyecto, en el sentido de poder vivir en comunidad. Bueno, a esa educación apostamos y en eso hay que seguir invirtiendo y mucho. Bueno, acá hay varios comentarios de Karina, de Marcela, sobre la interdisciplinariedad, sobre la importancia, tener una mirada integrada entre los distintos niveles y modalidades, que tendríamos que seguir profundizando, coincidiendo con el pensamiento que vos nos has expresado. Marcela también expresa lo mismo. Hay otro comentario, hay un profe de educación física, Raúl Gasca, que habla de cómo encaramos la educación física en una época de virtualidad. También hay un comentario de él. Y bueno, hay otra pregunta que es con respecto a los cuadernillos que se han estado distribuyendo por parte de la provincia. ¿Qué opinión tenés con respecto a eso? Bueno, la verdad que se han detectado varios errores en los cuadernillos, lo cual es
muy lamentable, porque yo decía también en un reportaje que me hicieron, tenemos muy buenos especialistas, muy buenos docentes, hasta en didáctica de todas las disciplinas tenemos los mejores especialistas en la provincia de Santa Fe. Qué fácil hubiera sido hacer cuadernillos sin errores, ¿no? Y convocando, abriendo el panorama, dándoles oportunidades, consultando, convocando a la participación o hasta una breve corrección de lo que se había hecho. Bueno, ahora hay uno de los gremios de la provincia de Santa Fe que está pidiendo que se conforme un comité de expertos para el Ministerio de Educación. Eso ya es bastante serio, ¿no? Que se esté hasta solicitando esto, que se conforme un comité de especialistas para poder salvar todos estos errores que se están dando. Entonces, bueno, es una pena, porque cuando uno acerca un material educativo, tiene que ser un material educativo de calidad, tiene que ser un material educativo adaptado a las circunstancias que estamos viviendo y que contribuya positivamente, efectivamente, al proceso de enseñanza y de aprendizaje. Así que bueno, esperemos que no se vuelvan a dar estas cosas y que próximamente haya una convocatoria más amplia. Nadia hace una pregunta sobre los reemplazantes, un tema realmente candente, asistentes escolares y docentes reemplazantes. Sí, ese fue uno de los primeros proyectos que presentamos en la Cámara, porque la verdad que estábamos viendo dos cosas graves, ¿no? Por un lado, que no se cubrían reemplazos, porque por más que el docente esté trabajando desde su casa, se puede enfermar, puede tener una licencia de corta o larga duración, y el reemplazante tiene que estar. Y por otro lado hay un presupuesto para reemplazantes. Todos los años que votamos el presupuesto, entre ellos el ítem educativo, hay un presupuesto destinado a eso. Entonces no tenía por qué no haber reemplazantes, tenía que haber reemplazantes. Y por otro lado, entendiendo que es una situación crítica para todos, también lo es para el grupo de docentes reemplazantes. Y con una gestión quizá que nosotros solicitamos, bueno, una gestión ante la nación para que puedan ingresar al IFE, por ejemplo, o para que puedan tener un salario de emergencia, un bono de emergencia, con las características que, por supuesto, tiene que definir el Poder Ejecutivo. Pero nos parecía muy importante atender a esa población. Hay muchas mujeres que son sostén de familia, docentes, asistentes escolares, reemplazantes, y que necesitaban sí o sí tener un apoyo. Hasta ahora no lo hemos visto tampoco, como les decía, lamentablemente no hemos logrado que esto se diera. Creo que sí se logró, porque nosotros también lo presentamos en la Cámara, que se le abonara el proporcional de vacaciones del año pasado. Creo que eso es lo único que se logró de todos los pedidos que se hicieron. Pero obviamente no alcanza, es mínimo eso. Hay que ayudar con algún ingreso de emergencia, como a tantos otros sectores, como se ayuda a las pymes, como se ayuda al sector privado pagando una parte de los salarios, como se ayuda a los barrios más vulnerables con el IFE. Bueno, también este sector había que considerarlo. Acá hay una pregunta de María Rosa sobre la educación especial, que dice nadie la menciona, y tiene razón. ¿Qué opinás? Tiene mucha razón. Tiene mucha razón, porque es mucho más difícil de abordar que las otras modalidades inclusive, ¿no? Porque también allí el contacto personal, el vínculo, tiene un valor muy, pero muy importante en la educación especial. Yo recuerdo que hubo un momento que ni siquiera se contemplaba las salidas para los chicos que son tan importantes
con alguien que los acompañe, que de alguna manera les permita ese contacto con la realidad y con el afuera, que para ellos es imprescindible. Bueno, después hubo algo vinculado a los decretos presidenciales que contempló esa salida acompañada, incluso en las etapas más duras, se había planteado hasta un tipo de barbijo, color de ropa azul para acompañar a los chicos con trastornos de autismo. Bueno, me parece que algunas de esas cosas pudieron resolverse, pero la educación especial realmente tiene una complejidad importante en este sentido. Por un lado, porque hay muchas situaciones distintas que atender, y los docentes lo saben perfectamente, y algunas podrán adaptarse a la modalidad virtual y otras no tienen posibilidad de adaptarse a la modalidad. Así que allí también es un trabajo muy artesanal y que hay que tener muy en cuenta la condición de cada estudiante. Hay muchas preguntas más, pero me parece que ya el tiempo estamos al límite. Podemos hacer otro encuentro cerrando también, no se preocupen que podemos hacer otro encuentro también. Encantados. Acá, fíjate la convocatoria que hemos tenido, esto está espectacular. Bueno, a todos los asistentes, decirles que cualquier inquietud y propuesta que tengan, que las hagan llegar al Centro Socialista, que nosotros te la vamos a hacer llegar a vos, Claudia. No tengan duda de plantearnos inquietudes y propuestas que se la vamos a hacer llegar a Claudia. Y bueno, como para ir cerrando, quería volver un poco sobre el proyecto de ley, que qué diferente sería todo el panorama si tuviéramos esa ley en vigencia, ¿no? Sí, yo creo que a veces hay dudas entre los mismos docentes o entre las instituciones gremiales, que les parece que legislar sobre la virtualidad puede vulnerar derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y yo les digo que es al revés, que hoy tienen vulnerados sus derechos como trabajadores y trabajadoras docentes, y que si lo tuviéramos legislado y reglamentado correctamente, se salvarían un montón de situaciones que hoy estamos viviendo. Así que nosotros vamos a seguir apostando a tener eso, y la ley de educación, acuérdense que todavía con su media sanción en diputados, todavía no tenemos ley de educación en Santa Fe después de 70 años, ¿no? Tuvimos una traba muy importante en el Senado, así que vamos a volver a batallar por eso también, porque ya en ese momento, cuando hicimos los foros de participación ciudadana, cuando hicimos el análisis de la ley de educación en las escuelas con escuela abierta, se deben acordar muchos de todo eso, ya cuando hicimos eso contemplábamos la modalidad virtual. Fíjense qué adelantados que siempre estuvimos, los docentes santafesinos, ya lo contemplábamos ahí. Entonces, bueno, nos hubiera facilitado muchísimo tener todo eso. Bueno, no se dio en su momento, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir luchando por una mejor educación para todos los santafesinos y santafesinas. Realmente es excelente el encuentro, es siempre un placer escucharte, Claudia, y bueno, te vamos a invitar próximamente para otros encuentros. Este es el primero. Bueno, y agradecemos desde el Centro Socialista, agradecemos a todos los asistentes y les pedimos que estén alerta porque también va a haber otras convocatorias, así que vamos a seguir en contacto con ustedes y les agradecemos a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Vicky, Claudia, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Claudia. Gracias a Muchas todos. gracias, Claudia. Gracias. Hasta la próxima. Abrazo virtual, abrazo y beso virtual. Bueno. Chao, chao. Chao, nos estamos viendo.